Sin embargo, vamos a empezar, puesto que estamos con un poquito ajustado el tiempo, ¿ya? Muy bien, entonces se me escucha fuerte. Vamos a aumentar acá un poquito. Sí, doctora. Bien, la clase que teníamos que desarrollar el día sábado está relacionada a infecciones del sistema nervioso central, ¿ya? Las infecciones del sistema nervioso central pueden darse por diferentes entes patógenos. Nosotros vamos a mencionar los más frecuentes, ¿ya? Tanto aquellos relacionados a las bacterias o virus, como aquellos parásitos que invaden con frecuencia el sistema nervioso central. Y para esto primero vamos a hablar de lo que se denomina meningitis bacteriana. Bien, la meningitis bacteriana es un proceso infeccioso originado por bacterias piógenas que se van a localizar especialmente en las leptomeninges. Ustedes recordarán, estamos hablando entonces de la pía madre y justamente el espacio subaracnoideo que se encuentra allí. ¿Ya? Entonces, estas bacterias van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a producir una infección a nivel de este espacio subaracnoideo, haciendo de este modo que el líquido cefalorraquídeo adquiera características patológicas. Ustedes saben y recuerdan que el líquido cefalorraquídeo cumple una función de amortiguación tanto a nivel del encéfalo como a nivel del cráneo. ¿Ya? En la fotografía que estamos viendo aquí en el lado izquierdo, estamos observando una cirugía craneal justamente en la que se ha retirado la piel, se ha retirado parte del cráneo, ¿sí? Y se ha levantado la paquimeninge, es decir, la dura madre, para justamente poder observar la parte del encéfalo que está cubierta por las leptomeninges, ¿ya? Entonces nosotros aquí podemos ver cómo es que el espacio subaracnoideo está de color un tanto amarillento, ¿ya? Eso justamente es un líquido cefalorraquídeo purulento, ¿de acuerdo? Entonces entre el aracnoides y la pía madre tenemos el espacio subaracnoideo por donde justamente está circulando ese líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Esto no es normal. Además se ve una congestión tanto de arterias y de venas en este valle que se denomina valle silviano. Bien, avanzamos. La meningitis bacteriana se puede presentar a cualquier edad, ¿ya? Tanto desde los recién nacidos hasta los pacientes adultos mayores pueden presentar esta enfermedad. Sin embargo, es más frecuente en niños en edad preescolar entre los 6 meses a los 2 años. El 90% de los casos son producidos por los agentes denominados neumococo o streptococo pneumoniae, el germen del Haemophilus influenza y el meningococo. Bien, estos gérmenes tienen un predominio por el sistema nervioso central. De allí que se les llama patógenos meningios, ya tienen un tropismo, una predilección para ir a infectar esos lugares. La etiología puede ir variando en relación a la edad de nuestros pacientes, viendo, por ejemplo, que en los pacientes adultos ya mayores de 30 años, pues la patología más frecuente y que está asociado justamente a adquirir este agente en la comunidad es el neumococo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los recién nacidos o niños incluso menores de 5 años, en los que nosotros podemos encontrar como agente infeccioso más frecuente a Haemophilus influenza, ¿ya? Y va a depender también dónde se adquiera el agente, ¿no? Es diferente que un paciente se infecte en su domicilio o en su comunidad o que se infecte en un hospital. Como ustedes sabrán, los hospitales pues están colonizadas por bacterias que son multidrogoresistentes, ¿no? Y por ello las bacterias que van a producir este tipo de meningitis son, por ejemplo, la pseudomonas, la klebsiella u otros que generalmente son resistentes a fármacos que nosotros podríamos usar en patógenos de la comunidad. Bien, muy bien.
Bien, además tenemos que mencionar, por ejemplo, que cuando un paciente tiene un traumatismo encefalocraniano abierto, es susceptible de adquirir una infección del sistema nervioso central, ¿ya? Al haber disrupción de la barrera hematoencefálica. Entonces allí también los agentes van a cambiar, ¿no? Nosotros sabemos que en la piel los agentes patógenos son más predominantes en relación, por ejemplo, a los estafilococos, ya sea epidermidis o estafilococo aureus, y algunos otros gérmenes anaerobios, ¿de acuerdo? Entonces eso también lo tenemos que tener en consideración. También tenemos que tener en consideración que hay algunos pacientes que pueden tener su sistema inmune comprometido y en ellos hay algunos gérmenes que también los van a infectar con mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, una meningitis por listeria en aquellos pacientes que tienen alcoholismo crónico, desnutrición severa, ya o que tienen alguna enfermedad infecciosa inmunodepresora como el SIDA, ya o incluso en ancianos. Eso también hay que tener en consideración cuando nosotros tratamos de determinar cuál es el agente infeccioso. Bien, los gérmenes generalmente van a llegar por vía hematógena al sistema nervioso central a partir de un foco distante. Ya generalmente el foco es respiratorio, generalmente, ya es lo más frecuente, pero pueden partir de cualquier otro sistema, ya puede partir de cualquier otro sistema. Penetran entonces estos gérmenes la barrera hematoencefálica y colonizan el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el espacio subaracnoideo de las leptomeninges. Al haber una infección de un foco distante, ¿ya? También puede haber una infección por contigüidad, es decir, infecciones que están cercanas al sistema nervioso central, por ejemplo, una otitis media aguda, ¿no es cierto? Que por extensión sabemos nosotros que el conducto auditivo interno se encuentra en el peñasco, que justamente va a formar la base del cráneo y que está en estrecho contacto con la cavidad encefálica, pues puede provocar también una meningitis bacteriana, ¿ya? También, por ejemplo, cuando hay traumatismos, ¿no? Cuando hay traumatismos puede haber fractura de la base del cráneo, ya habíamos hecho la clase del traumatismo encefalocraniano, y por esas fisuras o disrupciones, tanto óseas como de las paquimeninges o dura madre, pues pueden ingresar gérmenes externos y colonizar e infectar y producir también una meningitis bacteriana, ¿ya? Y bueno, más raramente a través de un procedimiento quirúrgico, ¿no? Pero también veamos entonces que cuando se disrumpe la barrera hematoencefálica también se puede provocar este tipo de infecciones. Bien, el cuadro clínico creo que ustedes lo deben conocer bastante bien, ya, puesto que esto ya ustedes lo han realizado seguramente en su semiología, pero no está de más mencionar que una meningitis bacteriana se va a caracterizar por la presencia de fiebre, ¿sí? Cefalea, náuseas, vómitos, tanto por la irritación meningea, ya de las leptomeninges, de la aracnoides y de la pía madre, como por un efecto de hipertensión endocraniana cuando hay un edema cerebral difuso justamente por la infección. Y esto va a conllevar a una disminución del estado de conciencia. Los signos que ustedes van a tener que buscar en estos pacientes son aquellos justamente que están relacionados con la irritación meningea. ¿Cuáles son? La rigidez de nuca, ¿sí? Nosotros elevamos levemente la cabeza del paciente tratando de hacer una flexión o llevar el mentón del paciente hacia el esternón y vamos a ver que hay una resistencia que nosotros la vamos a catalogar con cruces, ¿no? Generalmente 3 cruces, pues estamos hablando de una rigidez de nuca bastante marcada, ¿ya? 2 cruces moderada, una cruz, una rigidez de nuca leve. También tenemos que valorar si está presente o no el signo de Kernin y el signo de Brusinski. El signo de Kernin consiste en elevar las extremidades inferiores y vamos a provocar un dolor intenso en la parte baja de la espalda y dificultad también para extender la rodilla, ya que al tratar de forzar o tratar de hacer mayor flexión de la cadera, pues el paciente va a manifestar un dolor muy, muy intenso. El signo de Brusinski consiste en elevar también la cabeza y parte del tronco, ya sobre las extremidades inferiores y de la misma manera vamos a tener pues una facies muy antálgica. Bien,
Otros signos que se describen es la raya meningia. Nosotros podemos hacer dermografismo justamente en la piel y vamos a ver cómo es que se queda marcada la piel cuando nosotros hacemos cualquier presión en la misma. ¿Ya? Muy bien. Esto lo van a encontrar en su libro, en sus libros de semiología. Ya ustedes los tienen que buscar. Lamentablemente este año no lo van a poder hacer, al año ya lo van a poder hacer. Cuando estén haciendo también el internado, van a poder explorar a sus pacientes y poder observar y justamente tener la experiencia y ver, ¿no?, cuál es la diferencia entre una nuca que puede flexionarse con toda libertad y una nuca que tiene pues cierto grado de rigidez en el que asociado a otros síntomas y signos, nosotros podemos sospechar de una infección del sistema nervioso central aguda, ¿ya? Ojo, ¿ya? Una infección del sistema nervioso central aguda. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de enfermedad? Les hablé, ¿no es cierto?, de que hay una infección del espacio subaracnoideo y que por allí circulaba el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos que tratar de obtener nosotros una muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo obtenemos la muestra de líquido cefalorraquídeo? A través de una punción lumbar, ¿ya? No sé si ustedes hayan logrado hacer este procedimiento en sus años anteriores, ¿ya? Sin embargo, es un procedimiento bastante frecuente que seguramente lo van a lograr realizar cuando realicen el internado, en el que nosotros colocamos al paciente, tal y como lo están viendo en el esquema, en triple flexión, o lo que nosotros denominamos también posición fetal, ¿ya? Nosotros colocamos al paciente de cúbito lateral en triple flexión o en posición fetal, tratando de aperturar los espacios intervertebrales para poder ingresar con una aguja justamente de punción lumbar, dependiendo de la edad del paciente. El número de la aguja será una aguja número 20, 21, 22, para poder ingresar justamente a la cisterna lumbar y obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Generalmente esta punción lumbar la hacemos a nivel del espacio L4. Ustedes recordarán que el cono medular termina ¿dónde? ¿Dónde termina el cono medular, jóvenes? L2. Entre L1 y L2. ¿Ya? Entre L1 y L2. Veo que hay solo 3 alumnos en la reunión. Ok. Ya, perfecto. Sigamos. Entonces, justamente en relación a evitar daño en el cono medular, es que nosotros vamos a irnos hacia el espacio L4 para obtener la muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vamos a hacer con esa muestra de líquido cefalorraquídeo? Vamos a pedir un estudio citoquímico en el cual se estudian las características químicas del líquido, ¿ya? Mandamos a analizar, por ejemplo, la presencia de celularidad. Mandamos a analizar cuáles son los valores de glucosa, cuáles son los valores de proteína. Esos 3 valores y el aspecto macroscópico del líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar a orientar más o menos de qué etiología se podría estar tratando ese tipo de infección, ¿ya? Entonces, primero tomamos una muestra para citoquímico. Sacamos un poquito más y mandamos para GRAM y cultivo, ¿de acuerdo? Ya que esto nos va a permitir después hacer un tratamiento antibiótico dirigido. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características normales del líquido cefalorraquídeo? Ustedes recordarán cómo es el agua cristal de roca, ¿ya? O el agua cristalina, totalmente transparente, ¿no? Clara. Ese es el aspecto normal del líquido cefalorraquídeo. Células, generalmente tenemos menos de 5 células, ¿ya? Proteínas entre 15 a 45, glucosa de 40 a 60, ya que generalmente es la mitad de lo que tenemos en los valores sanguíneos, ¿ya? Y acá hay un dato importante y que a veces nos olvidamos de analizar, porque a veces no en todos los hospitales lo realizan, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos sospechando de una infección,
del sistema nervioso central y de repente estos parámetros no salen muy alterados, ¿no? Las células, las proteínas y la glucosa, nosotros podemos recurrir a este otro parámetro del lactato. ¿Ya? El lactato es un marcador con alta sensibilidad y alta especificidad para infecciones del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente cuando nosotros escribíamos las características normales del líquido cefalorraquídeo, vuelvo a mencionar, hablábamos del aspecto, ¿ya? Transparente, claro, como dice ahí, cristal de roca. Hablábamos de la celularidad, de las proteínas y de la glucosa. Pero se está viendo ya desde hace algunos años y que a veces no lo pedimos, que el lactato en el líquido cefalorraquídeo tiene alta sensibilidad y especificidad para infecciones del sistema nervioso central. De hecho, en mi hospital no lo hacemos de rutina, ¿ya? Pero cuando sospechamos de una infección, mandamos la muestra para que lo hagan en un laboratorio particular, ya que obviamente, por falta justamente de ese reactivo en el hospital para analizar esto. Pero sí hay que tratar de pedirlo. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a tener el líquido cefalorraquídeo en una meningitis bacteriana? En una meningitis bacteriana, ¿ya? Generalmente el aspecto del líquido va a ser turbio, por no decir totalmente amarillento, espeso y purulento. ¿De acuerdo? Las células se pueden elevar hasta 10.000 por centímetro cúbico y generalmente va a haber un predominio mayor de polimorfonucleares. Las proteínas que les había mencionado, que eran hasta de 15 a 45, pueden llegar hasta 500, ¿sí? Incluso medio gramo de proteína, eso es bastante. Y generalmente va a haber una disminución de la glucosa, ya a menos de 40. Esas son las características del líquido cefalorraquídeo de una infección bacteriana. Si nosotros hacemos estudios de imagen, que generalmente le pedimos al paciente una tomografía sin contraste y con contraste, vamos a poder observar que va a haber una disminución o borramiento de los surcos y cisternas en el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, acá en la figura del lado A podemos ver los dos hemisferios, ¿no? El del lado derecho y el del lado izquierdo. Vean ustedes cómo en el del lado izquierdo se observa acá más o menos la cisura silviana. Sin embargo, en el lado derecho no se observa, ¿sí? De alguna forma, en este lado se observan algunos surcos, pero en este lado como que están borrados. En el mismo paciente, si nosotros le hacemos la tomografía con contraste, vamos a ver que va a haber una mayor captación de contraste en el hemisferio izquierdo, indicándonos pues que hay un proceso difuso hemisférico que está justamente relacionado a una infección bacteriana aguda, ¿no? Obviamente la imagen no va sola. Ustedes recuerden siempre cuando hacen la evaluación de un paciente, pues tienen que asociar la anamnesis del paciente, ¿sí? Cómo fue la evolución de la enfermedad. Tienen que asociar la sintomatología, los signos que encuentra en el paciente, ya hemos hablado de los signos meningios, tienen que asociar el resultado del laboratorio, el líquido cefalorraquídeo, asociado a eso ustedes le tomarán pues un hemograma, le pedirán otros marcadores de reacción de fase aguda, ¿no es cierto? Como un PCR, una velocidad de sedimentación, le pedirán procalcitonina, en fin, otros marcadores no tan específicos para el sistema nervioso central, pero que sí asociados a todos los demás estudios nos van a orientar a hacer un diagnóstico de una infección bacteriana y dar un tratamiento oportuno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tratamiento de una meningitis es un tratamiento de urgencia. Si nosotros no damos el tratamiento de forma rápida u oportuna, el paciente va a terminar con secuelas, ¿ya? Con secuelas muy graves y pues con un mal pronóstico de vida. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Tenemos que administrar un antibiótico. Iniciaremos con un antibiótico de amplio espectro. Generalmente usamos cefalosporinas, ¿ya? De tercera o cuarta generación, que tenga una buena penetración al sistema nervioso central y sobre todo a la barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Para esto también tendremos que tener en cuenta pues la edad que tiene el paciente, ya que les había mencionado que según la edad los agentes patógenos pueden variar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos que en niñitos menores de un mes, por ejemplo,
Según la etiología, que está más relacionada a Streptococo o E. coli, podemos usar ampicilina asociado a cefotaxima, ¿no? Pero ya en personas un poquito mayores, ya o podemos usar ceftriaxona, ¿no? Una cefalosporina de tercera generación o cefotaxima. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a variar. También va a depender si el agente es de la comunidad o si es de una infección intrahospitalaria. Generalmente, cuando son infecciones intrahospitalarias, pues, usamos otro tipo de medicamentos. Ya usamos vancomicina asociado a meropenem, que nos da una cobertura antibiótica tanto para gérmenes gram positivos como para gérmenes gram negativos y anaerobios. Entonces, iniciamos con un tratamiento empírico y después, ya de acuerdo al resultado del cultivo, nosotros podemos dar un tratamiento más dirigido. Ya aquí les estoy presentando una serie de fármacos con sus respectivas dosis y las veces que debe ser administrado durante el día para poder dar justamente un tratamiento adecuado a estos pacientes. ¿Ya? Entonces, básicamente va a depender de un diagnóstico oportuno para poder dar un buen abordaje terapéutico y mejorar de esta forma el pronóstico del paciente. Muchas veces sabemos que además de la infección, ya de atacar el agente mismo, nosotros tenemos que dar un tratamiento coadyuvante que va a ayudarnos a disminuir la inflamación y la hipertensión endocraniana. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, les estoy colocando el manitol como alternativa de tratamiento. Ustedes saben que el manitol es un agente osmótico, ¿ya? Tiene una hiperosmolaridad y se administra en una dosis de 0,25 a 1 gramo por kilo por vía endovenosa, ¿ya? Y esto se puede repetir cada 4 o 6 horas, dependiendo del grado de edema que se observe o dependiendo también de los signos de hipertensión endocraniana que tenga el paciente, ¿no? Si es un paciente que está con signos de hipertensión endocraniana pues muy marcados, pues tendré que dar una dosis de ataque probablemente de 1 gramo por kilo. ¿Ya? Y haciendo la monitorización respectiva, pues yo puedo ir dosificando y dando justamente mayor o menor dosis en el rango que les estoy señalando, de 0,25 a 1 gramo por kilo. Bien, en relación a la dexametasona, ustedes saben que la dexametasona es un corticoide, también se ha demostrado que tiene una disminución en el resultado en relación a la presencia de secuelas neurológicas en los pacientes, ¿ya? Y como complicación, generalmente, no lo había mencionado en los signos, pero estos pacientes convulsionan, ¿ya? Pueden provocar un síndrome, pueden presentarse con un síndrome convulsivo, incluso paciente con fiebre, con síndrome convulsivo, con signos meningios, pues yo tengo que pensar en una meningitis. Y para eso nosotros le vamos a administrar pues algún anticonvulsivante. El más usado es la fenitoína, en niños también podemos usar el fenobarbital, pero por ejemplo para la fenitoína usamos una dosis inicial de 18 miligramos por kilo de peso como dosis de ataque y luego le damos cada 8 horas de 5 a 8 miligramos por kilo. ¿Ya? Esto es por día. Lo distribuimos en 3 dosis porque lo administramos cada 8 horas. ¿Ya? La fenitoína es un medicamento barato, es muy efectivo y está accesible en la mayoría de los centros hospitalarios. Entonces tenemos nosotros que conocer cuál es la dosificación, la dosis de ataque y cuál es la dosis de mantenimiento de este medicamento. Muy bien, pasemos a la meningitis viral. La meningitis viral, al igual que la sintomatología, es muy similar, tanto en la meningitis bacteriana como en la meningitis viral, ¿ya? Lo único que va a variar es el agente etiológico y por lo tanto, pues el uso de los medicamentos que van a ir directamente a los agentes infecciosos, ¿ya? Nosotros tenemos como etiología principal al virus del herpes simples tipo 1 seguido del tipo 2, ¿ya? Entonces la encefalitis herpética es la más frecuente de las encefalitis virales, ¿ya? Más raramente observamos encefalitis postinfecciosas, por ejemplo, cuando estábamos en la era del sarampión, o todavía que hay paperas, pero que ya son tanto infrecuentes, ya se pueden presentar.
Otros virus, tenemos el virus de Epstein-Barr, el virus de herpes varicela zoster, que también pueden producir pues encefalitis de tipo viral. El cuadro clínico, como vuelvo a mencionar, es muy similar a la meningitis de etiología bacteriana, ¿ya? Siempre vamos a tener presente la fiebre, la cefalea, los pacientes también pueden manifestar fotofobia, ¿ya? Justamente por irritación de las meninges, incluso pueden llegar a tener pues coma, ¿ya? Dependiendo de cuál es la extensión de la infección a nivel encefálico y el área que tome, pues van a manifestar también focalidad, ¿ya? Ya pues puede ser focalidad motora, focalidad sensitiva, focalidad en relación a funciones superiores, que según el mapeo cerebral que ustedes muy bien conocen y la topografía de la lesión que ustedes identifiquen, pues podrán también detectar, ¿no? Cuál es la extensión de la infección. ¿Ya? Generalmente es una infección difusa, pero puede tener algún predominio en alguna zona o área del encéfalo. Bien, los signos meningios ya los hemos mencionado, ¿ya? En relación a la meningitis viral, el aspecto del líquido cefalorraquídeo no suele ser no suele llegar a ser purulento, ¿de acuerdo? Se puede ver una ligera turbidez, ¿ya? Pero no llega a ser totalmente turbio, ¿ya? U opaco, ni tampoco muy denso, ¿ya? Esa es de repente una diferencia que tiene con la meningitis bacteriana. De la misma forma, la celularidad no llega a ser tan marcada, ¿no? No hay tanta pleiocitosis como lo hay, por ejemplo, en la meningitis bacteriana, que llegaba a 10.000. Aquí llega a 300 células y sobre todo con un predominio mononuclear. ¿Ya? Aunque en las primeras horas, sobre todo en las primeras, aunque en las primeras horas indican que puede haber predominio polimorfo nuclear, ¿ya? Pero generalmente cuando nosotros hacemos la punción, ustedes van a observar que generalmente va a haber un predominio mononuclear. También hay proteinorraquia, no tan marcada como en la bacteriana, y generalmente la glucosa es normal, ¿ya? Entonces, ojo con las diferencias entre los valores de un citoquímico de líquido cefalorraquídeo en una meningitis bacteriana y en una meningitis viral. Habíamos mencionado que la más frecuente es la etiología herpética y este tipo de agente tiene predilección por los lóbulos temporales. Ya, si bien es cierto, pueden provocar una encefalitis difusa, ya, es decir, que pueden localizarse en cualquier lóbulo, tienen mayor predilección o provocan más daño en el lóbulo temporal. ¿Ya? De ahí que cuando nosotros hacemos estudios de imagen, estas imágenes, por ejemplo, son cortes axiales de una resonancia magnética, podemos observar en las diferentes secuencias, ya que hay un mayor compromiso a nivel del lóbulo temporal, ya sea en forma unilateral o en forma bilateral. Bien, ahí les presento un cuadro en relación al uso de algunos fármacos dirigidos pues al agente infeccioso, ¿no? Por ejemplo, para el virus del herpes simple estamos mencionando acá el uso de la ciclovir a dosis de 10 miligramos por kilo cada 8 horas por 14 días, ¿no? Y esto lo podemos asociar también a corticoides, ya sea dexametasona o ya sea prednisona, que va a disminuir justamente las secuelas, ¿ya? También podemos utilizar la fenitoína, ya sea como profilaxis o si el paciente ya convulsionó, pues como tratamiento para evitar las convulsiones y empeorar pues el pronóstico del paciente. Muy bien. Otro tipo de infección que es muy frecuente todavía, ya pese a que, bueno, han mejorado de alguna manera las condiciones o el nivel de vida en general, es la meningitis tuberculosa. Ya la meningitis tuberculosa todavía es una enfermedad muy prevalente, por lo menos en Perú y en Arequipa también. Bueno, y ustedes, bueno, esto ya ustedes lo saben de sobra porque ustedes han estudiado la parte de microbiología y creo que en la parte de la tuberculosis se incide bastante. Ustedes saben que el agente causal es un bacilo ácido alcohol resistente denominado bacilo de Koch, que es un bacilo de crecimiento lento, ¿ya?
Ustedes también conocen que este bacilo se contagia por vía aérea, ¿no? Y que generalmente proviene pues, de un enfermo que tiene una infección pulmonar activa. Bien, vemos aquí cuál es la cronología de la enfermedad, ¿no? En relación a una primoinfección, por ejemplo, ingresa el bacilo de Koch al organismo y después de localizarse justamente en la vía respiratoria o a nivel pulmonar, pues puede producirse una diseminación hematógena en 2 a 4 semanas. Y en relación a los órganos que pueden invadir, está incluido el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso central puede ser colonizado e infectado por este Mycobacterium y si es que la infección o la persona es una persona inmunocompetente, pues puede que el bacilo esté en un estadio inactivo y no provoque mayor complicación en el paciente, ¿no? Pero si encuentra todas las condiciones, pues va a desarrollar una infección a nivel del sistema nervioso central, produciendo una meningoencefalitis tuberculosa, ¿ya? Entonces, la meningoencefalitis tuberculosa pues se va a dar por la diseminación hematógena justamente de estos bacilos, ¿ya? Y como observamos allá, va a corresponder al 5 o al 10% de las formas extrapulmonares la infección en el sistema nervioso central. No todos los pacientes desarrollan meningitis tuberculosa. De hecho, cuando ustedes ingresen al hospital a hacer su internado, van a estar expuestos a diferentes gérmenes, ¿ya? Y uno de los gérmenes, por lo menos en hospitales del Ministerio de Salud, donde atendemos bastante estos pacientes, es el del Mycobacterium tuberculoso. Y si ustedes no tienen una buena nutrición, ¿ya? O tienen el sistema inmunológico inmunodeprimido por el estrés, ya hemos visto internos con tuberculosis que han tenido formas severas de tuberculosis, incluso multidrogoresistentes, pueden adquirir esta infección del sistema nervioso central ya más con mayor complicación, ¿no? Entonces, para desarrollar este tipo de infección, se tienen que reunir ciertos factores de riesgo, ¿ya? Generalmente son personas con antecedente de alcoholismo crónico, desnutridos, pacientes diabéticos o que usan fármacos que inmunodeprimen como los corticoides o que tienen una infección subsecuente, ¿no? Como el SIDA, por ejemplo, y las edades extremas, ¿no? Sabemos que los niños son más frágiles o los jóvenes son un tanto más frágiles que las personas adultas y los adultos mayores también están expuestos. ¿Listo? Entonces, el 5 al 10% de pacientes que tienen tuberculosis pulmonar pueden desarrollar la forma de una meningitis tuberculosa o una infección al sistema nervioso central. Bien, entonces se dio la infección primaria, se diseminó, ¿ya? A través de la diseminación hematógena atraviesa la barrera hematoencefálica y forma unos focos pequeños en diferentes partes del encéfalo, ¿ya? O de la médula espinal, estamos hablando de todo el sistema nervioso central que se denominan los focos de Rich. Puede localizarse entonces, por ejemplo, a nivel córtico subcortical, ¿ya? A nivel subependimario, alrededor del sistema ventricular, ¿sí? O a nivel subpial, entre los surcos y cisternas. Si es que es un paciente inmunocompetente, probablemente la infección se limite a solamente formar ese foco de Rich. Pero si el paciente reúne alguno de los factores de riesgo, uno o dos de los factores de riesgo que he mencionado, se puede desarrollar entonces una infección, ya desarrollándose la meningoencefalitis tuberculosa como tal, o desarrollando una tumoración o tumoraciones en forma de granulomas, que hemos llegado también incluso a intervenir quirúrgicamente, ¿no? Porque muchas veces se piensa que son tumores neoproliferativos, pero se interviene, se retiran y finalmente son infecciones cuando se lleva la muestra del granuloma a anatomía patológica o incluso pueden formar abscesos, ¿ya? Entonces las formas clínicas son esas, ¿ya? La meningoencefalitis tuberculosa, se pueden formar también granulomas en forma de tumoraciones y también abscesos cerebrales, ¿sí?
Bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar el bacilo de Koch a nivel del sistema nervioso central? ¿Ya? Se van a localizar en diferentes partes, esto ya lo habíamos mencionado, pero esta imagen, chicos, nunca se olvide. ¿Ya? Van a producir un exudado inflamatorio a nivel de las cisternas basales, ¿ya? Del encéfalo. De las cisternas basales estamos hablando todas aquellas cisternas que se encuentran alrededor del tronco encefálico, ya principalmente, que es por donde van a ir los pares craneales, ¿ya? ¿Por qué? Al estar relacionado con los pares craneales, justamente el segundo par craneal en especial y el octavo par craneal pueden producir también defectos visuales e incluso producir sordera. Se produce una meningoencefalitis basal. Esa es la característica de una meningitis tuberculosa, ¿ya? Una hipertrofia, ya de todas las leptomeninges que se encuentran en la base del encéfalo, lo cual va a provocar compresión de los pares craneales que están saliendo del tronco encefálico, en especial del segundo par craneal y del octavo par craneal. Los demás pares también se pueden ver involucrados, pero en especial el segundo par craneal y el octavo par craneal. ¿Listo? Además de provocarse ese exudado inflamatorio e hipertrofia de las meninges a nivel de la base del encéfalo, se va a producir una alteración en los vasos, especialmente en las arterias, ya de pequeño calibre y mediano calibre, provocando que éstas se estenosen o se trombosen y produciendo además eventos isquémicos, ya en cualquier parte del encéfalo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso, bueno, 1, 2 y 3 van a producir trastornos del flujo de líquido cefalorraquídeo, ya que van a producir una inflamación difusa a nivel del espacio subaracnoideo, donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, haciendo que la persona tenga hidrocefalia. Además, puede provocar obstrucción a cualquier nivel de la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En especial a nivel de los forámenes de Luschka y Mayendi que se encuentran en la fosa posterior, que dan salida justamente al líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el cuarto ventrículo y que luego va a ir al espacio subaracnoideo. ¿Ya? Entonces, por uno u otro lado, se producen múltiples obstrucciones que van a hacer que se condicione una hidrocefalia que después va a tener que seguir un tratamiento probablemente quirúrgico también. ¿Ya? Entonces, esas tres cosas, por favor, no se olviden, ¿ya? Los cambios a nivel de la base del encéfalo, los cambios a nivel de las arterias de pequeño y mediano calibre y los trastornos en el flujo de líquido cefalorraquídeo, ya sea por inflamación del espacio subaracnoideo o por obstrucción de los diferentes forámenes o agujeros que dan paso justamente al líquido cefalorraquídeo de un ventrículo a otro. ¿Listo? Entonces, justamente lo que acabo de mencionar es lo que está escrito ahí. Los signos no cambian mucho, solo que este es un poco más pausado, no se presenta en forma tan aguda, digamos que es una evolución un tanto subaguda, a diferencia de la meningitis bacteriana y de la encefalitis viral, ¿ya? Pero en estos pacientes, además de la fiebre, cefalea, signos de hipertensión endocraniana, vamos a ver déficits focales con mayor frecuencia que en los otros tipos de etiología y parálisis de los pares craneales, como les había mencionado. Aquí mencionan varios, pero en especial del segundo par craneal y del octavo par craneal. ¿Ya? Muy bien. Describimos tres fases o tres estadios cuando hablamos de meningitis tuberculosa. El primer estadio es un estadio leve en el que el paciente todavía está alerta, sin déficit motor, y esto está relacionado también al pronóstico del paciente, ¿no? Estos pacientes pueden tener una mortalidad hasta del 4%. Sin embargo, un estadio 3 ya son pacientes que tienen un deterioro de conciencia muy marcado, con déficit o con focalidad bastante evidente, ¿no? Que puede llegar a la hemiplegia, con parálisis de pares craneales y cuyo pronóstico o mal pronóstico se puede presentar hasta en un 80% de los casos, ¿no? Entonces ya más difícil de tratar a los pacientes. ¿Cómo es que encontramos el líquido cefalorraquídeo en estos pacientes?
Si bien es cierto, cuando hacemos la punción lumbar, para obtener la muestra de líquido cefalorraquídeo, el líquido es claro. Sin embargo, ustedes van a revisar y siempre lo van a escuchar y nunca se olviden, la característica del líquido es un líquido amarillento, también denominado líquido citrino, ¿ya? Entonces, el líquido citrino casi es patognomónico de una meningitis tuberculosa. Los cambios en relación a la celularidad, a las proteínas y a la glucosa son similares, ¿ya? O no son a los cambios provocados por una meningitis viral, ¿de acuerdo? No son tan marcados como lo están en meningitis bacterianas por estreptococo, por hemófilis o por neumococo, como hemos mencionado en la primera parte, ¿ya? Entonces, a veces incluso el líquido cefalorraquídeo puede salir un tanto normal y finalmente tenemos que recurrir incluso a una reacción en cadena de polimerasa o esperar el cultivo de el cultivo que se ha enviado para buscar justamente este Mycobacterium tuberculoso, pero eso demora, ¿no? Eso demora y puede retardar incluso el tratamiento, ¿ya? Muy bien, ¿podemos pedir algunas pruebas especiales en líquido cefalorraquídeo además? Sí, ya hemos dicho que se puede pedir un PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, ya para encontrar ahí la secuencia del Mycobacterium tuberculoso, ¿ya? Podemos pedir una prueba de hada sérico. También se pide en suero sanguíneo, también lo podemos pedir en líquido cefalorraquídeo, es más sensible, ya un tanto más específico también. Y bueno, esto va a estar asociado también a hacer otros estudios de imagen, pues para descartar una infección tuberculosa respiratoria activa, ¿no? Bien. A diferencia de la meningitis bacteriana y viral, la normalidad del líquido cefalorraquídeo va a persistir pues por mucho tiempo. Ya incluso ya cuando el paciente recibe tratamiento y aparentemente tiene una evolución neurológica satisfactoria, el líquido cefalorraquídeo todavía puede perdurar alterado. Pero cuando ya va a normalizar sus valores, lo más frecuente es que la glucosa se normalice primero, ¿no? Después tiende a tener un recuento celular normal y finalmente las proteínas vuelven también a sus valores normales, ¿ya? Entonces la secuencia cuando nosotros queremos hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo y valorar o ver evolutivamente cómo es que el paciente está mejorando o no. Entonces tiene que haber una correlación clínica también con los cambios del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero a diferencia, como les digo, de la meningitis bacteriana, no esperemos cambios tan tempranos, ¿ya? Va a demorar, va a tardar, les he dicho que es una infección que tiene una evolución un tanto insidiosa. Muy bien. Los cultivos, aunque los enviamos, no suelen ser positivos en todos los casos, ¿ya? A veces no esperamos al cultivo, a veces esperamos, reiniciamos tratamiento simplemente con sospecha diagnóstica o epidemiológica, justamente para no retardar el tratamiento del paciente, ¿ya? Porque los cultivos pueden llegar en forma muy tardía. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en las imágenes? Generalmente vamos a ver pues un aumento de la captación de contraste a nivel de las cisternas basales, ¿no? Por lo que les mencioné, porque justamente allí es donde se va a presentar, ¿sí?, todo el proceso inflamatorio, ¿ya? En las cisternas basales. No olvidarse, es la característica más importante que tiene la tuberculosis del sistema nervioso central, ¿ya? Especialmente dónde va a captar el contraste a nivel de la fosa interpeduncular. La fosa interpeduncular se encuentra entre ambos pedúnculos mesencefálicos, a nivel de la cisterna ambiens, ¿sí?, alrededor de los pedúnculos mesencefálicos, a nivel del quiasma óptico, ya aquí adelante en la fisura interhemisférica, en este corte. Y además tenemos que buscar pues signos de hidrocefalia, ¿no? En este caso, en este paciente tiene tal edema que no se puede observar una dilatación ventricular, ¿no? Lo que tiene es un edema difuso con captación de contraste bastante incrementada a nivel de las cisternas del valle silviano y de las cisternas basales. Bien, habíamos dicho que se provocaban alteraciones
en las arterias de mediano y pequeño calibre que podían dar lugar a infartos isquémicos. Esos infartos también los podríamos ver en un estudio de imagen si han pasado más de 24 horas. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Bien, busquemos también la dilatación ventricular, ¿ya? Porque de presentar hidrocefalia eso puede complicar si ya tiene además un edema asociado y puede agravar la condición del paciente, ¿no? En relación a la hipertensión endocraniana que no sería tratada a tiempo. La resonancia magnética es un poquito más sensible para poder ver los focos isquémicos, ¿ya? Sobre todo si se hace difusión o perfusión, para descartar justamente sus infartos secundarios a las lesiones de las arterias pequeñas y medianas. Muy bien, aquí por ejemplo estamos viendo múltiples tuberculomas o granulomas tuberculosos, que a veces se confunden con otro tipo de enfermedades. Ya acá hay que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con toxoplasmosis, ya que también son otro tipo de infecciones, pero sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Ya la tuberculosis, la criptococosis, la toxoplasmosis, son enfermedades que nosotros tenemos que sospechar en pacientes inmunodeprimidos. En este caso, bueno, esta imagen es de un paciente con tuberculosis, ¿no? Pero si yo no tengo los estudios laboratoriales, tengo que hacer o descartar infección del sistema nervioso central en paciente inmunosuprimido, ¿no? Generalmente nosotros tomamos muestra para citoquímico, tomamos muestra para gérmenes comunes, tomamos muestra para tuberculosis, ¿ya? Tomamos muestra de tinta china, hay que descartar ahí también criptococosis. Y ya después, si es que todo eso, o incluso también pedimos muestra para hongos, ya cuando hacemos la punción lumbar, sacamos los 5 frascos para descartar todos estos tipos de infecciones. Y ya cuando ya tenemos una sospecha o todo esto sale negativo, pues también investigamos la toxoplasmosis, ¿ya? Esto ya con anticuerpos a nivel sanguíneo. Bien, el tratamiento para tuberculosis, ustedes también ya lo conocen de sobra, ¿ya? El tratamiento para la meningitis tuberculosa va a requerir el uso también de los mismos fármacos de base, ¿ya? Pero por un tiempo un tanto más prolongados. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una meningitis tuberculosa en niños, ¿no? Ustedes recuerden el IREP, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida a las dosis que están allí planteadas, pero el tratamiento pues por 12 meses, ¿no? Para una tuberculosis de tipo respiratorio, ¿cuánto tiempo le damos, jóvenes, de tratamiento al paciente? 6. 6 meses, ¿no? Entonces vean ustedes la diferencia aquí. ¿Ya? Entonces el tratamiento para una meningitis tuberculosa es más prolongado, ¿ya? Es más prolongado. Muy bien. Aparte del tratamiento farmacológico, ya les había mencionado las complicaciones, ¿no? Si el paciente hace hidrocefalia y esta hidrocefalia es importante, no se puede manejar solamente con fármacos hiperosmolares o antiedema, pues tenemos que colocar probablemente un sistema derivativo, ¿ya? Para poder sacar el líquido cefalorraquídeo, ya sea al exterior a través de un sistema de derivación ventricular externo o al interior a través de un sistema de derivación ventrículo-peritoneal. También utilizamos corticoides, ¿ya? De manera incluso más prolongada que en una meningitis bacteriana y viral. Muy bien. Entonces, hasta aquí les he mencionado las infecciones más frecuentes ocasionadas por agentes microbiológicos como las bacterias, los virus y la tuberculosis, que es un agente especial. Ahora hablemos un poquito de las enfermedades parasitarias del sistema nervioso central. No voy a mencionar ni me voy a explayar en muchas, ¿ya? La más frecuente, la más prevalente también es la neurocisticercosis, ¿ya? Entonces, ¿quién produce la neurocisticercosis, jóvenes? A ver, bueno, ya se han reunido un poquito más de alumnos. Ya, a ver, ¿quién produce la neurocisticercosis? Tenia solium. La tenia solium, ¿no? Ustedes conocen, seguramente han hecho en parasitología, que tenemos 2 tenias en especial que están relacionadas a infecciones en humanos, ¿no?
es la Taenia solium y la Taenia saginata, ¿de acuerdo? Muy bien, la Taenia solium entonces está relacionado a la neurocisticercosis, que es justamente la presencia de cisticercos en el sistema nervioso central, ¿ya? Predominantemente a nivel del encéfalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce la neurocisticercosis? ¿Cómo se produce la neurocisticercosis? Ustedes me van a dar clase de esto justamente porque seguramente que están muy frescos en sus conocimientos en parasitología. Recuerden ustedes que el cisticerco es una forma larvaria intermedia, ¿no es cierto?, previa a la tenia adulta. Entonces, cuando la persona ingiere los huevos de esta tenia, justamente es que va a formar los cisticercos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el ciclo biológico de la neurocisticercosis, ¿no? Entonces, el organismo que tiene la tenia, ¿no? Que en este caso aquí señalamos, por ejemplo, que tenemos acá al humano, que está eliminando los segmentos de la tenia, que son las proglótides, con los huevos que son eliminados en las heces, pues muchas veces estos van a ser ingeridos, ¿no es cierto?, por el ganado porcino, pero también son ingeridos por los humanos, ¿no?, que muchas veces incluso se autoinfectan, ¿de acuerdo? Entonces estos huevos van a atravesar la pared intestinal y se van a localizar en diferentes partes del cuerpo, ¿no?, que puede ser el tejido muscular, pero también van a viajar al sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central es donde se van a localizar pues en múltiples lugares, ¿no? Pueden localizarse a nivel del parénquima cerebral, pueden localizarse a nivel del sistema ventricular o incluso pueden localizarse a nivel simplemente de las cisternas, ¿no? La más prevalente, la cisterna siliana o también las cisternas que están alrededor del tronco encefálico. Y justamente según la localización que adopten estos cisticercos van a dar diferentes formas clínicas de la neurocisticercosis, ¿ya? Entonces ahí en la fotografía ustedes están viendo la imagen típica de cisticercos, ¿ya? Que tienen un escólex invaginado, ¿ya? Tienen ahí su escólex invaginado. Sin embargo, se describe una forma de cisticerco celulosa, que tiene el escólex evidente, y una forma racemosa, que principalmente, ahorita vamos a ver, se va a encontrar a nivel cisternal, que a veces no es posible o no tiene simplemente el escólex, ya que este se ha degenerado, ¿ya? Entonces, según dónde se localice, es que va a adoptar una de estas formas, ¿ya? Bien, entonces ahí esta tabla es muy importante, jóvenes. Les sugiero que la revisen muy bien, ¿ya? Les sugiero que la revisen muy bien, donde describen cuáles son las principales formas clínicas según la localización justamente de los cisticercos. Entonces veamos, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá la forma parenquimal. En la forma parenquimal, nosotros estamos viendo acá una resonancia, ¿ya? Parece una esponja este cerebro, que ha sido totalmente, pues, invadido, parasitado por múltiples cisticercos, ¿no? Estos quistes que se denominan formas vesiculares, en los que incluso se puede ver acá el escólex de la tenia, ¿no? Del cisticerco, ¿ya? Y acá se están localizando de forma masiva, pues, a nivel del parénquima cerebral en los diferentes lóbulos en ambos hemisferios cerebrales, ¿ya? Estos cisticercos pueden permanecer, así como quistes vesiculares, vivos, ¿ya? Y mantener un estado de simbiosis con el tejido encefálico, ¿ya? Es decir, que simplemente van a estar ahí, pueden provocar convulsiones, pero cuando empiezan a degenerar estos quistes, ¿ya? Van a dar lugar a las diferentes otras formas, como son la forma coloidal, ¿ya? En el cual ya hay una degeneración del cisticerco que está ya, digamos, muriendo, y va a provocar esto un edema alrededor de la lesión. Y ese edema alrededor de la lesión, ya si son varios quistes que van a entrar en ese estado, pues va a entrar ya una complicación y se rompe ese estado de simbiosis.
y ahí es cuando generalmente va a dar pues la inflamación del encéfalo con complicación del paciente, ¿no? Y ahí ya se va a hacer un tanto sintomático. Es muy probable que muchos de nosotros o algunos de nosotros pues tengan de repente una forma vesicular que aún no está sintomática, ¿ya? Muchos de estos pacientes debutan con convulsiones cuando estos quistes entran en degeneración. Después de que han entrado en la fase coloidal, pueden pasar a una fase ya un tanto más crónica, que es una fase granulomatosa, y finalmente a una fase calcificada, como la ven acá en la figura C, en la última tomografía, en la que van simplemente puntos, ¿no? En una tomografía hiperdensos con una densidad similar a la calota craneana, ¿ya? Entonces, esas son las formas de degeneración de los cisticercos, ¿ya? Tienen una fase vesicular, una fase coloidal, una fase granulomatosa y finalmente una fase de calcificación. Y vean ustedes también ahí, ¿no? Los quistes vesiculares, escasa inflamación perilesional, es decir, que alrededor del quiste no va a haber inflamación, ¿ya? Casi es bien raro que haya inflamación. Cuando entra en degeneración, ahí sí hay una intensa inflamación alrededor de la lesión, como se presenta en la fase coloidal. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ojito ahí. A diferencia de esto, miren la diferencia entre este estadio clínico parenquimal y este estadio clínico del espacio subaracnoideo, ¿ya? En el espacio subaracnoideo, justamente estamos hablando de la fase cisternal. Se denomina esto una fase racemosa. ¿Por qué? Porque justamente va a simular a un racimo de uvas. Ya, si ustedes ven acá, todo el valle silviano del lado izquierdo está invadido de parásitos, ¿no? Todos estos son cisticercos. Acá está el mesencéfalo y vean cómo las cisternas que están alrededor del mesencéfalo, la interpeduncular, la ambiens, la crural y la cuadrigeminal, están invadidos por cisticercos, ¿ya? Entonces, esta forma es mucho más difícil de tratar que la forma parenquimal. Responde más difícilmente al tratamiento médico, ¿ya? Con cestocidas y muchas veces a veces tiene que recurrir al tratamiento quirúrgico, pero incluso haciendo el tratamiento quirúrgico es muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces se rompen estos quistes y se vuelven a sembrar. Se vuelven a sembrar haciendo que esta enfermedad, con estas características de una fase racemosa, sea intratable a veces en los pacientes. ¿Ya? De la misma manera, vean ustedes en la otra fotografía, del lado derecho de la pantalla también pueden ver una forma racemosa con quistes de diferentes tamaños, ¿no? Pero un tanto gigante acá, pero en el lado izquierdo, ¿no? En el lado derecho del cerebro, perdón. ¿Ya? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Habíamos dicho que aquí se presentaban los quistes sin escólex, ¿no? En la forma racemosa. Muy bien. Los cisticercos también se pueden localizar a nivel ventricular. Acá tenemos el sistema ventricular, estamos viendo los ventrículos laterales, tenemos el cuerno frontal, el cuerno occipital, acá estamos viendo pequeños cisticercos, ya acá en la fase quística, y en esta otra fotografía estamos viendo un cisticerco en el cuarto ventrículo, pero que ya está entrando a su fase granulomatosa porque se ve acá edema periventricular. ¿Ya? Eso es edema periventricular en esta secuencia. Entonces va a provocar una ependimitis, ¿no? Recuerden ustedes que toda la pared del ventrículo está tapizado por tejido ependimario, ¿ya? Entonces se va a engrosar ahí el epéndimo justamente por la presencia de las membranas parasitarias, ¿de acuerdo? Entonces, esta fase también es difícil de tratar. Nosotros, ¿qué hacemos aquí? Podemos ayudarnos con la endoscopía. Introducimos aquí un neuroendoscopio al sistema ventricular y tratamos de sacar estos quistes, pero a veces no se puede sacar todos los quistes, ¿no? Entonces, podemos dar tratamiento médico, pero generalmente falla el tratamiento médico también, ¿ya? Y muchas veces estos pacientes tienen que estar permanentemente siendo controlados, evaluados, observados para ver qué más se puede hacer dependiendo del estadio en el que se encuentren, ¿ya? Entonces,
La manifestación clínica va a depender, pues, de la localización del cisticerco, ¿no? Y también del número, ¿no? Diferente que, por ejemplo, en la forma de infestación del parénquima cerebral, es diferente, pues si hay uno, dos o si hay más de 30 cisticercos, ¿no? Que sí se puede dar, incluso más de 50 cisticercos hemos visto en el parénquima cerebral, ¿ya? Y generalmente en estos pacientes se va a presentar pues epilepsia o van a debutar con un síndrome convulsivo en más del 70% de los casos, ¿ya? Entonces pacientes generalmente adultos jóvenes y adultos jóvenes que vienen por emergencia con un proceso convulsivo, un síndrome convulsivo, ustedes tienen que descartar cisticercosis, ¿ya? Que es la causa, yo diría que es la primera causa en nuestro medio de convulsiones. Ya cuando un paciente viene con un síndrome convulsivo por emergencia, tienen que descartar ustedes neurocisticercosis. Claro que pueden tener otra causa, ¿no? Su convulsión, pero el 70% puede presentar entonces convulsiones, ¿ya? También pueden venir con signos focales, más raro, ¿ya? Porque es bien raro que los cisticercos alcancen grandes tamaños que puedan provocar daño pues, de las áreas elocuentes, ¿ya? Es bien raro, pero sí pueden presentar también, ¿ya? Hipertensión endocraniana también, si es que está asociado esto a hidrocefalia. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bien, en relación al diagnóstico siempre se hace pues una correlación, ¿no? Entre el cuadro clínico, síntomas, signos, análisis de laboratorio y las imágenes. Siempre tiene que ir todo eso de la mano, ¿sí? Yo no puedo ver una imagen y ya decir que es solamente con eso, decir que el cuadro que tiene el paciente en ese momento pues se trata de una neurocisticercosis, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver que hay ciertas pruebas de laboratorio, ya que tienen una alta sensibilidad y especificidad. Estamos hablando de la prueba del Western blot, sobre todo si la hacemos nosotros en líquido cefalorraquídeo, ya más que ELISA. La prueba de Western blot, entonces, siempre nosotros tenemos que pedir si sospechamos en un paciente de neurocisticercosis, ¿de acuerdo? Entonces, hay ciertos criterios, ¿ya? Criterios absolutos, criterios mayores, ¿ya? Criterios epidemiológicos, para nosotros poder llegar a un grado de certeza diagnóstica de una neurocisticercosis. ¿Cuáles son los criterios absolutos? Y esto siempre les preguntamos en el examen, ¿ya? ¿Cuáles son? Si nosotros, por ejemplo, hacemos, a veces nos viene, ¿no? Un paciente con hidrocefalia marcada, hacemos la endoscopía y logramos identificar el cisticerco, lo mandamos a patología y comprobamos que es un cisticerco, ¿no? Entonces, histopatológicamente estamos demostrando que esa lesión que tiene el paciente en el encéfalo se trata de un cisticerco, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una demostración histológica del parásito, ya sea por biopsia de la lesión, ya sea en el cerebro o en la médula, ¿ya? Más frecuente en el encéfalo que a nivel medular, ¿de acuerdo? Bien, ese es uno. Otro, si se puede demostrar la lesión quística en una tomografía o resonancia. Como ustedes pueden ver, casi son patognomónicas estas imágenes que tienen una forma circular vesicular con una imagen hiperdensa o hiperintensa en su interior, que corresponde justamente al Scolex, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso, pues tiene bastantes lesiones, ¿ya? Entonces es muy sugestivo y los criterios diagnósticos actuales pues lo catalogan como un criterio absoluto, ¿ya? ¿Qué otro criterio absoluto tenemos? La visualización directa del parásito cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un estudio de fondo de ojo, ¿ya? Nosotros hacemos el estudio de fondo de ojo y podemos observar ahí, ya sea el cisticerco, e incluso ustedes ven acá cómo es que se ve esta forma larvaria, ¿ya? Entonces, esos tres criterios, por favor, ténganlos en consideración. Nosotros actualmente tenemos un paciente hospitalizado en nuestro servicio que tiene una neurocisticercosis de tipo racemosa asociada a una neurocisticercosis ocular, ¿ya? Obviamente, si fueran otros tiempos, ustedes podrían ir a visitar al paciente, ¿no? Pero en este momento todavía no es permitido. Bien,
Criterios mayores, lesiones altamente sugestivas de neurocicercosis, por ejemplo, si vemos una lesión de tipo coloidal, granulomatosa o calcificada, ¿no? Sobre todo las calcificadas, que se prenden ahí como estrellitas en las tomografías, ¿sí? Miren, ¿sí? Son altamente sugestivas de una neurocisticercosis. Entonces, ese tipo de imagen está considerado como un criterio mayor. Si yo hago un Western blot y me sale positivo, también es un criterio mayor, ¿ya? Si yo le doy tratamiento empírico con un cestocida y se resuelven las lesiones, también pues un criterio mayor, ¿no? Pero acá ya es como que no tengo un diagnóstico certero y ya inicié el tratamiento. Y bueno, como hay a veces lesiones que se van degenerando, ¿no? Pasan de su fase vesicular a la fase calcificada, pues allí también ya yo puedo hablar de un criterio mayor, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el caso de que tenía una lesión acá un tanto vesicular, se le dio tratamiento y desapareció, bueno, ahí han considerado el criterio mayor en relación al uso del cestocida. Bien, también hay que considerar los criterios epidemiológicos, ¿no? Si hay evidencia de un contacto cercano que se ha confirmado la infección por teniasis, por la tenia solium, pues también hay que considerar. Si viene de una zona endémica, zonas endémicas, por ejemplo, muchas veces vienen de la región de Puno, de Cusco, entonces por ahí también hay que tener una sospecha epidemiológica, ¿de acuerdo? Bien, ahí tienen el grado de certeza diagnóstica, ¿ya? Cuando se dice que es un diagnóstico definitivo, cuando hay presencia de un criterio absoluto o dos criterios mayores más un criterio menor y uno epidemiológico, ¿ya? Probables, ahí también les estoy dejando cuáles son los ítems para tener en cuenta el diagnóstico de este tipo de parasitosis del sistema nervioso central. En relación al tratamiento, el fármaco que más usamos nosotros, porque es bastante efectivo, es el albendazol, ¿ya? Ahí en primer lugar debió haber estado el albendazol. Se inicia con una dosis de 15 miligramos por kilo por día, ¿de acuerdo? Es muy efectivo en la neurocercosis de tipo parenquimatoso, no tanto así como aquellos que se encuentran en la fase racemosa o ventricular, ¿no? Que habíamos visto hace un momento. Bien, podemos utilizar también praziquantel si hay algunos pacientes que no toleran el albendazol, se puede hacer uso del praziquantel a una dosis de 50 miligramos por kilo por día. El tiempo de tratamiento también va a depender del tipo de fase, de forma clínica, ¿no? Si es parenquimatosa y dependiendo también del número de cisticercos, a veces damos solamente 7 días o a veces repetimos el ciclo, ¿no? 2 o 3 veces. Pero cuando son formas ya racemosas o ventriculares, el tratamiento se puede extender incluso hasta por meses, ¿ya? Haciendo siempre un control cercano a través de imágenes y de serología del paciente. Bien. Cuando nosotros empezamos el tratamiento con los cestocidas, vamos a provocar mayor inflamación del encéfalo, ¿ya? Entonces, antes de iniciar el tratamiento con cestocidas, siempre se le administra corticoide. Unos 3 días antes se hospitaliza al paciente, se administra corticoide y ya habiendo disminuido un tanto el edema cerebral, hacemos uso del albendazol, ¿no? Pero siempre el paciente está todavía hospitalizado, monitorizado, porque puede presentar mayor edema y presentar convulsiones. ¿Ya? Entonces el paciente tiene que estar bien vigilado, haciendo un control neurológico estricto también cuando se realiza este tipo de tratamiento. Bien. Ya está. Generalmente los cisticercos que se encuentran en los ventrículos, generalmente para que puedan desaparecer tienen que tratarse de forma quirúrgica, ¿ya? Generalmente, salvo que sean pequeños, ¿no? Cuando son cisticercos pequeños puede intentarse tratamiento médico con albendazol o praziquantel, ¿ya? A las dosis que se han mencionado. Pero si ya son quistes muy grandes o son muy numerosos, generalmente se trata de hacer la endoscopía, ¿ya? Felizmente nosotros sí contamos con la neuroendoscopía en el hospital, pero a veces es un poco difícil de acceder hasta el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces a veces ahí hacemos cirugía abierta, pero sí es un poco
poco difícil el tratamiento también, pese a eso. Bien, ya les había mencionado, les había comentado el uso de los corticoides, ¿no? Del uso de los corticoides para iniciar el tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento, también en algunas formas, como sobre todo la racemosa, durante el tratamiento también le seguimos administrando. Bien, otro tipo de parasitosis que es menos frecuente, y este lo voy a pasar rápido nomás, ya es la hidatidosis. Ya la hidatidosis que está relacionada con un tipo de tenia también más rara, que está relacionada a los canes, ¿sí? Que es el Echinococcus granulosus. Puede también desarrollar, al igual que la neurocisticercosis, una infestación a nivel del sistema nervioso central. Ya ustedes saben, pues, que estos equinococos granulosus también tienen una forma larvaria intermedia que va a estar localizándose en las vísceras, ¿no? En las vísceras de los animales. Lamentablemente, muchas veces la gente tiene la costumbre de darle las vísceras a sus mascotas, ¿no? Y finalmente ellos son los que van a desarrollar el estadio adulto del Echinococcus granulosus, van a eliminar los huevos y como son los animales domésticos que están en permanente contacto con sus dueños, ¿no? Con los humanos, pues el humano va a desarrollar finalmente esta forma de hidatidosis en sus vísceras, ¿no? Y parte de las vísceras que más frecuentemente son eh, dañadas o lesionadas son los pulmones y el hígado, pero pueden llegar también hasta el encéfalo e incluso a la médula espinal y además también pueden invadir hueso, ¿no? Ya, entonces ustedes también ya conocen cuáles son las características de un quiste hidatídico, ¿no? Tiene una pared, el contenido, en donde van a encontrarse muchas vesículas hijas también, y va a estar rodeado también de una adventicia, ¿ya? También adquiere un grado de simbiosis con el tejido circundante que ha sido invadido, pero el problema de la hidatidosis del sistema nervioso central es que estos quistes pueden llegar a tener tamaños impresionantes, ¿ya? Miren ahí, generalmente van a hígado, pulmón, bueno, corazón nunca he visto, les soy sincera, he visto a hígado, he visto a pulmón, es lo más frecuente, ¿ya? Incluso he asistido a cirugías de ese tipo, y en el sistema nervioso central pues más raro, ¿no? El 2% dice ahí, a nivel vertebral 2%, ¿no? Y en hueso en general también indican 2%, ya en general. Pero he tenido la oportunidad de ver a nivel encefálico y a nivel vertebral, y de eso les voy a compartir unas fotografías de lo que he tenido la experiencia. Ya también el diagnóstico es clínico, epidemiológico, imagenológico y a través de métodos directos e indirectos, ya específicamente para identificar el parásito, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a caracterizar la sintomatología que producen estos parásitos? Van a provocar, por el tamaño que adquieren, una compresión de la estructura adyacente, ¿no? Principalmente va a ser a nivel del sistema nervioso central por compresión. Ahorita les voy a enseñar una fotografía. Pero además van a destruir el tejido circundante, sobre todo a nivel óseo. Ya les voy a mostrar ahorita. En relación al laboratorio, se pueden realizar métodos de inmunofluorescencia, ¿ya? De ELISA. Antes utilizábamos lo que era la detección del arco 5, ahora ya más que todo se recurre a pruebas de ELISA, ¿ya? Para hacer el diagnóstico de este tipo de parasitosis. También usamos el albendazol a la misma dosis que en la neurocisticercosis, ya a 15 miligramos por kilo distribuido en 3 dosis en un día, pero el tratamiento ya no es pues por 7, 15 días, ¿no? Acá el tratamiento es más prolongado, se le da incluso hasta por 4 semanas, se hace un intervalo e incluso se puede repetir 2 a 3 veces este tipo de esquema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando una resonancia magnética. Este es un corte sagital y este es un corte axial, en el que ustedes observan acá, parece un artefacto, ¿ya? Pero cuando uno lo ve, esta es la característica o es una imagen característica de una hidatidosis cerebral. Este es un paciente propio,
ya en un caso mío particular, cuando estuve haciendo una rotación en un hospital de Lima, ya en el Instituto Nacional del Niño, me tocó atender a este paciente, y justamente se trataba de un paciente de 13 años, ya que venía de Abancay. Entonces, en Abancay, pues la hidatidosis es endémica, ya, entonces ya con esa sospecha diagnóstica y viendo la imagen, tenía una alta probabilidad de que se trate de hidatidosis, ¿ya? El quiste adquiere un tamaño impresionante y generalmente es simétrico, ¿ya? Parece pues un círculo, ¿no? Que hubiera sido trazado con un compás y que está comprimiendo obviamente en este caso todo el lóbulo occipital. Este niño vino con una alteración en el campo visual. A ver, ya les colocaré en su examen ya este casito y me dirán qué tipo de lesión en la vía visual tendrá. O alguien se anima a decirme ahora qué tipo de lesión en la vía visual tendría, ¿no? Cuando hemos hablado de mianopsias, ¿sí? Hablamos de mianopsias homónimas, heterónimas, ya ustedes me dirían en este caso, ¿no? Si es una mianopsia homónima o heterónima, derecha o izquierda, ¿no? Entonces, así vienen las preguntitas de su examen. ¿Ya? Un paciente varón de 13 años de edad con una lesión quística muy simétrica, ¿ya? En el lóbulo occipital, provoca, y ahí vienen las alternativas, ¿no? ¿Y de qué se trata? En este caso es una hidatidosis, ¿ya? Entonces ahí estamos operando al paciente, lo estamos posicionando, exponiendo la región occipital, y estas ya son fotografías del intraoperatorio. Ya en el intraoperatorio retiramos obviamente cráneo, aperturamos el parénquima cerebral, y vean ustedes cómo el quiste, ¿no? A través de una técnica que es instilar líquido o agua a través de una sonda, alrededor del quiste, pues el agua por presión va haciendo que el quiste vaya siendo expulsado y salga entero, ¿no? Hay que tratar de que el quiste no se rompa. Ya en este caso, felizmente fue un quiste único. Generalmente las infecciones del sistema nervioso central en el encéfalo son quistes únicos. No van a encontrar ustedes como en la neurocisticercosis, ¿no? Que está prácticamente ahí totalmente infestado de quistes, ¿no? Como les he presentado en las fotografías de esta, por ejemplo, ¿no? Una infestación total ahí de todo el encéfalo, parece una esponja. En cambio, en la hidatidosis ustedes van a encontrar generalmente lesiones únicas y muy simétricas que están ejecutando mucha presión o compresión, un efecto de masa importante en el tejido adyacente, ¿ya? Entonces, esa es la característica de una hidatidosis del sistema nervioso central. Este es otro caso también, ¿ya? Yo he tratado de recoger casos a lo largo de mi residencia, a lo largo de mi experiencia como neurocirujano, de este tipo, porque en toda la experiencia que he visto yo, solamente he visto 2 casos de hidatidosis de columna vertebral, ¿ya? Y de eso les he traído uno de ellos, de columna vertebral. Entonces ustedes ven acá una resonancia magnética, este es un corte sagital, y aquí pueden ver ustedes, ¿ya? Múltiples vesículas, ¿ya? Acá sí es una infestación múltiple, ¿ya? Del cuerpo vertebral, que prácticamente el cuerpo vertebral es como un panal de abejas, totalmente con erosiones, justamente por la destrucción que ha ocasionado las múltiples vesículas hidatíricas, ¿ya? Muy bien, entonces a nivel vertebral es diferente, yo les digo porque esto me puede simular qué cosa, una tumoración. Miren, acá está invadiendo el canal raquídeo incluso el foramen, ¿no? Por donde salen los nervios raquídeos. Entonces hay una compresión a nivel medular y a nivel del foramen, que yo podría confundir con un neurinoma o con un meningioma o con cualquier otra tumoración de tipo extra medular, ¿no? Así como hemos estudiado tumoraciones raquídeas. Bueno, este paciente se tuvo que operar, ya se operó, se retiraron todo este cuerpo vertebral, se tuvo que retirar, se retiraron todos los quistes, se colocó un reemplazo de cuerpo vertebral con una fijación especial con tornillos de titanio y unas láminas, y bueno, finalmente se pudo obtener todos los quistes ahí del cuerpo vertebral, ¿no? Entonces,
nosotros los hemos visto estos casos porque somos un hospital de referencia, al igual que el Hospital del Niño, que es un hospital de referencia, y en esa oportunidad tuve la suerte de recibir ese paciente para poder ver ese caso. No lo van a ver en cualquier lugar, ¿ya? Generalmente estos casos llegan a centros de referencia. La cisticercosis sí es posible que lo vean en cualquier lugar donde ustedes estén haciendo incluso sus serums, sobre todo si lo hacen en una región donde la enfermedad es endémica, ¿ya? Muy bien, entonces no se olviden de esos dos tipos de parasitosis y tampoco se olviden de las características principales del líquido cefalorraquídeo en una meningoencefalitis. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es lo que se les tenía que presentar en relación a las infecciones más frecuentes del sistema nervioso central. No sé si tienen alguna pregunta adicional.